Hoy, sábados 17 de diciembre, Jorge Turpo con ustedes esta mañana. Una mañana todavía difícil, una situación convulsionada en el país, dolorosa también por la muerte de 22 personas en los diferentes actos violentos registrados en las regiones del país. Esperemos que en algún momento podamos encontrar algo de tranquilidad en las siguientes horas con la acción de las autoridades, la voluntad también de todos los peruanos que queremos recuperar la paz y la tranquilidad para nuestras familias. Son las 8:08, como bien lo recordábamos, y vamos a conversar de inmediato con el señor Daniel Hermosa Negreiros. Él es el director de las MIPES Unidas del Perú, ¿no? Quienes están haciendo también un llamado a la calma, a que puedan seguir desarrollando también sus actividades en el país. Señor Hermosa, gracias por atendernos. Buenos días. Jorge, buenos días. Gracias por la oportunidad de estar aquí y comentar pues la grave situación de las MIPES, ¿no? Como bien has dicho, hemos hecho un comunicado pidiendo a las empresas a que asuman también la defensa de sus puestos de trabajo y de sus negocios. Eso. Bueno, la campaña navideña se puede decir que prácticamente se malogró. ¿Cuál es el análisis, el impacto económico de estas protestas? ¿Cuál es la situación de las MIPES, señor Hermosa? Bueno, lamentablemente sí, ¿no? Ya la campaña navideña ha sido afectada probablemente en un 30 o 35%, ¿no? Esperemos ver los resultados en enero para tener una evaluación más clara, pero definitivamente ya se ha perdido gran parte de los ingresos que debían haber tenido las MIPES, ¿no? No solamente nosotros, que hemos salido ya con una proyección de 2.000 a 2.600 millones, ya también se han sumado otras instituciones como la Cámara de Comercio de Lima, que calcula también una cifra similar. El mismo ministro de Economía ha salido a hablar ya de 170 millones de soles diarios y realmente eso impacta definitivamente en las MIPES. Ahora, eso sumado a esta crisis política, social que vivimos y un Congreso pues que estaba en este momento dedicado solamente a debatir cómo solucionar el problema de esta crisis, dejando normas y leyes que nosotros requerimos urgentemente para poder seguir adelante. El 2023, mi estimado Jorge, se presenta bastante complicado para el sector de la micro y pequeña empresa. Y cuando hablamos de las MIPES en el Perú, señor Hermosa, recuérdenos qué nivel, qué cantidad de empleo, la población económicamente activa, cuántas de estas personas laboran y dependen de las medianas y pequeñas empresas. Bueno, de las micro y pequeñas empresas aproximadamente estamos hablando de unos 15 a 16 millones de puestos de trabajo y hay que tener en cuenta que ahí estamos contando las MIPES formales, que arriba del 1.900.000, ¿no? Y el resto son informales, así que realmente el impacto que se tiene en el empleo es muy fuerte y repetimos, ¿no? Creo que debemos de una vez diseñar en este tiempo que tenemos un plan de emergencia, un plan de rescate del sector de la micro y pequeña empresa. Se vence el próximo año el Reactiva, ¿no? Y va a haber mucha complicación en poder pagarlo. Así que realmente no pinta bien el 2023. Y como repito, hay normas que están en el Congreso, ¿no? Que están en la espera de aprobación, como por ejemplo algo que mejora la competitividad de las MIPES, bajar la valla eléctrica de 200 kilowatts a 50 kilowatts, la ley que permite el acceso de las bodegas, de las bodegueras al sistema de la seguridad social, y así tenemos muchos proyectos de ley que están en este momento en espera de la atención del Parlamento, y hoy día el Parlamento está presionado por la crisis social y obligado a discutir un tema que realmente no es necesario, porque no creemos que estamos en un momento constituyente. Si bien es cierto, han tratado de fabricar ese momento Perú Libre y todos sus aliados, realmente no creemos nosotros, bajo ningún punto de vista, que estemos en este momento en un momento constituyente. Señora Hermosa, en el pronunciamiento que ustedes sacan y convocan a los dirigentes de todo el país a defender sus negocios y empleos de los manifestantes, entendemos que eso es un ánimo de paz y de calma, no confrontacional. ¿Cómo entendemos este llamado que ustedes hacen? No, definitivamente no es confrontacional. Nosotros ni hablar vamos a fomentar, digamos, violencia o combatir la violencia con violencia. Lo que estamos diciendo es que deben articular con la policía, articular con
el serenazgo, mantenerse alertas de estas personas extrañas que se van acumulando de a pocos alrededor de los negocios y luego hacen el barullo, hacen el disturbio. Tenemos que estar atentos a lo que está pasando en la calle y obviamente coordinar con las fuerzas del orden para que ellos tomen las medidas preventivas y evitar pues los saqueos, la destrucción de los bienes, ¿no? Tanto públicos como privados. Realmente no entendemos que el mecanismo de la protesta haya llegado a este extremo. Estamos convencidos y lo hemos hecho en varios momentos de la historia, hemos salido en marchas, pero nunca se nos ha ocurrido destruir los bienes públicos y los bienes privados, ¿no? Ahora, señora Hermosa, ¿qué ocurrió en el Congreso? Usted nos ha hablado de normas que beneficiarían a todo el sector de las MIPES. ¿No se agendó esos proyectos? ¿Desinterés de parte de los congresistas? Muchos de ellos que en campaña dicen, las MIPES son nuestra prioridad, vamos a buscar el desarrollo de este sector. ¿Qué ocurrió en este Congreso con las normas que ustedes requieren para seguir su desarrollo? Yo voy a hacer una reflexión muy importante con relación al tema de los proyectos de ley y la política en general. Nosotros observamos que, por ejemplo, en los más de 4.000 proyectos de ley presentados en este momento en el Congreso, ¿no? Aproximadamente entre 50 y 60 están vinculados a nuestro sector. O sea, ni siquiera podemos decir que llegamos al 2% de toda la masa de proyectos de ley que se hacen en el Congreso. Probablemente sea parte culpa nuestra, sí, porque no estamos haciendo la incidencia. Y ahí agradecemos, por ejemplo, a RPP y a los medios de comunicación que nos dan esta tribuna para poder explicar nuestras necesidades y nuestras urgencias, ¿cierto? Para que los políticos nos escuchen. Pero es muy grave este indicador de tener pues entre 50 y 60 proyectos de ley vinculados al desarrollo del sector versus más de 4.000 que están presentados en el Congreso. Entonces ahí creo que las MIPES tenemos un trabajo pendiente que hacer, ¿no? Tratar de incorporarnos más en la política y tratar de que a partir de eso podamos hacer cambios importantes en la legislación. No tenemos una ley de industria, la última que se dio hace más de 40 años, ¿cierto?, que ayude al sector industrial a salir adelante. No tenemos definido el tema de las compras estatales a través de Compras Mi Perú. Está digamos, a la voluntad del gobernante entregar presupuesto para que las MIPES puedan fabricar productos bajo la modalidad de núcleos ejecutores. Tenemos programas de desarrollo económico, como por ejemplo Jacubiña, y un proyecto que yo le metería 20 veces más presupuesto para sacar de la pobreza a nuestros hermanos campesinos altoandinos, ¿cierto? Y no se está haciendo. Es un programa subutilizado que lo tiene en este momento Foncodes. Hay tantas cosas que hacer y tantas cosas que impulsar para mejorar la situación de los peruanos, porque, por ejemplo, ¿no?, este trabajo de Jacubiñay podría hacerse en la zona de influencia minera, por ejemplo, de Las Bambas, inexplicablemente paralizado ya desde octubre, ¿cierto? Y causando perjuicio a Apurímac y a los empresarios de la micro y pequeña empresa que están enganchados en esta cadena minera, no solamente de Las Bambas, ¿no?, sino en realidad todo el Perú está tratando de combatir la minería cuando por ahora es el único motor de desarrollo que nos está dando los recursos para poder seguir adelante. Después de la pandemia, ¿ustedes habían empezado a tener una reactivación? ¿Qué rubros tuvieron un mayor impulso y ahora nuevamente tienen que padecer de un freno ahí? Bueno, mira, los sectores más afectados han sido definitivamente el turismo, fue el más afectado y aún sigue siendo afectado. Recuerda lo que pasó en Semana Santa con esto de los operadores aéreos y todo este problema ocasionado por una exministra, ¿cierto? Que golpeó duramente al sector turismo, ¿cierto? Y hoy día también vemos la misma afectación por la crisis que estamos viviendo, ¿no? Y los sectores que se han ido recuperando ha sido poco confecciones, gracias a Compras Mi Perú, hay que decirlo, ¿cierto? Igual que otros sectores como calzado. Los más graves en el sector manufacturero son las imprentas, ¿cierto? Las imprentas están reclamando también el ingreso al programa Compras Mi Perú, porque esperemos que el próximo año se puedan adquirir nuevamente los textos escolares, ¿no? Porque, claro, la virtualidad ha hecho que todo sea virtual, pero ya la presencialidad obliga a que los niños tengan nuevamente sus libros, sus cuadernos, y creo que el sector de la micro y pequeña empresa vinculada a la industria gráfica no va a tener ningún inconveniente en poder dar productos de buena calidad. Y creo que hay que rescatar ese sector mientras se pueda, ¿no? Y implementar, ya lo hemos propuesto el día de ayer, nuestra presidenta de MIPES Unidas se ha reunido con la ministra de Producción en la ciudad de Chiclayo, ¿no? Y ha entregado, entre otras propuestas, un plan de reconversión empresarial, ¿no? Por ejemplo, el sector
gráfico es un sector que no hay cómo sacarlo del problema, hay que reducir el tamaño de empresas porque no hay mercado para la industria gráfica hoy como había antes, ¿cierto? Entonces hay que hacer un plan de reconversión y hay que crear un bono de chatarreo, de tal manera que se pueda el Estado comprar esas maquinarias, bueno, fundirlas, reciclarlas, ¿cierto? Para que tengan capital y reiniciar su trabajo, ¿no? Esa experiencia empresarial que tiene la industria gráfica hay que rescatarla y no dejar que se vayan a la informalidad o terminen desempleados, ¿no? Muy bien, señor Hermosa, muchas gracias por darnos este panorama y de la situación de las MIPES en el país, y siempre también destacando el llamado que usted ha hecho a la calma, a recuperar la tranquilidad y la paz en nuestro país y poder seguir trabajando. Muchas gracias. Gracias, Jorge.